Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde destapamos los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Soy y estoy aquí para traerles la última bomba que ha sacudido los cimientos del corazón de los fanáticos de las series románticas. Prepárense porque hoy vamos a hablar de dos nombres que inevitablemente siempre van de la mano, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Recuerdan esa magia que irradiaban juntos? ¿Esa química que traspasaba la pantalla? Pues bien, hoy vamos a desenterrar los detalles más íntimos de lo que sucedió detrás de las cámaras, los motivos que llevaron a su distanciamiento y, lo más importante, la confesión bomba de Demet Özdemir sobre lo que hizo Can Yaman tras su infelicidad. Antes de que sigamos y para que no se pierdan ni una sola de nuestras exclusivas, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita. Así estarán al tanto de todos los chismes jugosos que tenemos preparados para ustedes. ¿Listos? Pues vamos a sumergirnos en este drama turco. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es, sin duda, una de esas que te enganchan desde el principio. Su colaboración en la exitosísima serie Erkenci los catapultó a la fama internacional. No solo conquistaron Turquía, sino que sus nombres resonaron en cada rincón del planeta donde se emitió la serie. Y es que, seamos sinceros, la conexión entre ellos era palpable. Sus miradas, sus sonrisas, sus gestos, todo apuntaba a que la magia no se limitaba al set de grabación. Los fanáticos enloquecidos soñaban con un romance que trascendiera la ficción, y la verdad es que durante un tiempo, todo parecía indicar que ese sueño podría hacerse realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad puede ser muy diferente a lo que vemos en pantalla. Los rumores de tensión entre Demet y Can comenzaron a circular poco después del final de Erkenci. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de egos inflados y de celos profesionales. Y aunque ambos intentaron mantener una imagen cordial frente a las cámaras, la verdad es que el distanciamiento era evidente. Las alfombras rojas ya no los veían juntos, las entrevistas conjuntas se volvieron inexistentes y las interacciones en redes sociales se redujeron al mínimo indispensable. La pregunta que todos nos hacíamos era, ¿qué pasó realmente entre Demet y Can? ¿Qué fue lo que quebró esa química que nos había enamorado a todos? Durante mucho tiempo, la respuesta permaneció oculta tras un velo de silencio y especulaciones. Pero ahora, gracias a una reciente entrevista concedida por Demet Özdemir, finalmente podemos conocer una parte importante de la verdad. En esta entrevista, Demet se sinceró como nunca antes sobre su experiencia durante y después de Erkenci. Reconoció que la presión mediática y las expectativas del público fueron abrumadoras. Confesó que en muchos momentos se sintió atrapada en una imagen que no le correspondía, obligada a mantener una fachada de felicidad y perfección que no reflejaba su realidad interna. Y aquí es donde llega la confesión bomba, mis queridos chismosos. Demet reveló que durante una época especialmente difícil, en la que se sentía profundamente infeliz y agobiada por la fama, Can Yaman tomó una decisión que la sorprendió y la impactó profundamente. Según Demet, Can, al ver su sufrimiento, decidió alejarse. Sí, así como lo oyen. En lugar de intentar imponer su presencia, de exigir explicaciones o de alimentar los rumores, Can optó por darle espacio. Demet explicó que en ese momento necesitaba alejarse de todo y de todos, incluyendo a Can. Y él, consciente de ello, respetó su decisión. No la presionó, no la acosó, no intentó manipular la situación a su favor. Simplemente se retiró. Fue muy difícil para mí, confesó Demet en la entrevista. Estaba lidiando con muchas cosas a la vez, y la presión era insoportable. Necesitaba tiempo para mí misma, para entender lo que estaba pasando y para encontrar mi propio camino. Y Can lo entendió. A pesar de que probablemente también estaba sufriendo, él respetó mi necesidad de espacio y se alejó. Y eso, la verdad, fue un acto de generosidad que nunca olvidaré. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Porque, según Demet, la decisión de Can de alejarse no fue solo un acto de respeto, sino también una estrategia consciente para protegerla. Demet explicó que Can era consciente de que cualquier intento de acercamiento por su parte solo alimentaría los rumores y aumentaría la presión sobre ella. Sabía que en ese momento lo mejor que podía hacer era desaparecer de su vida, al menos temporalmente, para permitirle sanar y recuperarse. Can sabía que cualquier cosa que hiciera o dijera sería interpretada de la peor manera posible, explicó Demet. Sabía que los medios y los fanáticos estaban esperando cualquier error para atacarnos.
Y él no quería añadir más leña al fuego. Por eso, decidió alejarse y dejarme en paz. Fue una decisión muy valiente porque seguramente también le dolió. Pero lo hizo por mí para protegerme. Esta confesión de Demet ha generado una enorme controversia en las redes sociales. Algunos fanáticos han elogiado la actitud de Khan, calificándola de madura y generosa. Otros, en cambio, lo han criticado por abandonar a Demet en un momento difícil. Y luego están los que siguen soñando con una reconciliación entre ambos, interpretando esta revelación como una señal de que aún hay esperanza. Pero más allá de las opiniones personales, lo cierto es que la confesión de Demet nos ofrece una perspectiva mucho más matizada de lo que realmente sucedió entre ella y Khan. Nos muestra que detrás de la imagen glamorosa y perfecta que proyectaban, había dos personas lidiando con sus propios demonios, tratando de navegar por las turbulentas aguas de la fama y el éxito. Y nos revela que a pesar de las diferencias y el distanciamiento, Can Yaman tomó una decisión que en el fondo, demostraba un profundo respeto y cariño por Demet Özdemir. Por supuesto, esta es solo una parte de la historia. Aún quedan muchos interrogantes por responder, muchos detalles por desentrañar. ¿Qué fue lo que realmente provocó la infelicidad de Demet? ¿Cuáles fueron las verdaderas razones de su distanciamiento? ¿Habrá alguna posibilidad de reconciliación en el futuro? Solo el tiempo lo dirá. Pero por ahora podemos quedarnos con esta confesión bomba de Demet Özdemir, que nos ha permitido conocer un poco más sobre la complejidad de la relación entre dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Una relación que, como muchas otras en el mundo del espectáculo, está marcada por el éxito, la presión mediática y, sobre todo, la necesidad de protegerse a uno mismo y a los demás. En resumen, hoy hemos desenterrado una confesión explosiva de Demet Özdemir sobre la inesperada acción de Can Yaman ante su infelicidad. Hemos visto cómo, en lugar de alimentar el drama, Can optó por la distancia, un gesto que Demet describe como un acto de generosidad y protección. Una historia compleja, llena de matices y que nos invita a reflexionar sobre la presión y las decisiones difíciles que enfrentan las celebridades. Gracias por acompañarme en este viaje al corazón del chisme turco. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este misterio. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la decisión de Can Yaman? ¿Creen que hizo lo correcto? ¿O debería haber actuado de otra manera? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los estaré leyendo con mucha atención. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos chismosos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos. *** profundizando en el drama, más allá de la confesión ***. Pero, mis queridos chismosos, no nos quedemos solo en la superficie. La confesión de Demet es solo la punta del iceberg. Para comprender completamente la magnitud del distanciamiento entre estas dos estrellas, necesitamos explorar los factores que contribuyeron a su infelicidad y a la dinámica compleja que se desarrolló entre ellos. *** La fama abrasadora, un peso inesperado ***. Erkencikus no solo fue un éxito en Turquía, fue un fenómeno global. De repente Demet y Can se encontraron bajo el escrutinio constante de los medios internacionales y de millones de fanáticos. Esta exposición masiva puede ser extremadamente difícil de manejar, especialmente para actores que no están acostumbrados a ese nivel de atención. Demet, en particular, luchó con la presión de mantener una imagen pública perfecta. Se sentía obligada a complacer a todos y a encajar en un molde que no era auténtico para ella. La constante vigilancia de los paparazzi y los comentarios de los fanáticos en las redes sociales comenzaron a erosionar su confianza y a afectar su bienestar emocional. *** La trampa del romance idealizado ***. La química en pantalla entre Demet y Can era innegable, y los fanáticos rápidamente comenzaron a proyectar sus fantasías románticas en la pareja. La presión para que su relación se convirtiera en realidad fuera de la pantalla se intensificó con cada episodio. Esto sin duda puso una tensión adicional sobre ellos, ya que se sentían obligados a alimentar las expectativas del público, incluso si no era lo que realmente querían. El problema con la idealización del romance es que rara vez se corresponde con la realidad. Las relaciones reales son complejas y requieren esfuerzo, comunicación y compromiso.
La presión constante de los fanáticos para que vivieran una fantasía romántica probablemente dificultó que Demet y Can exploraran cualquier tipo de relación genuina. *** Egos inflados y celos profesionales, emoticono besos. Como mencioné antes, los rumores de egos inflados y celos profesionales comenzaron a circular poco después del final de Erkenci-Kuş. Si bien es difícil verificar la veracidad de estos rumores, es cierto que el éxito repentino y la atención mediática pueden afectar la dinámica entre los actores. Es posible que Demet y Can hayan comenzado a competir por la atención, o que hayan tenido diferentes ideas sobre la dirección que debían tomar sus carreras después de Erkenci-Kuş. Los celos profesionales también podrían haber surgido si uno de los actores sentía que estaba recibiendo más reconocimiento que el otro. *** La distancia física y la incompatibilidad de agendas ***. Después de Erkenci-Kuş, Demet y Can tomaron caminos separados en sus carreras. Can, en particular, se mudó a Italia para protagonizar la serie Sandokan, mientras que Demet continuó trabajando en proyectos en Turquía. La distancia física puede poner una gran tensión en cualquier relación, especialmente en una que ya está bajo presión. La incompatibilidad de agendas también puede dificultar que las parejas pasen tiempo juntas y se apoyen mutuamente. *** La versión de Can. ¿Hay algo más que debemos saber? ***. Si bien la entrevista de Demet nos ofrece una valiosa perspectiva sobre la situación, es importante recordar que esta es solo una parte de la historia. Nos encantaría escuchar la versión de Can Yaman sobre lo que sucedió entre ellos. ¿Cómo se sintió al ver a Demet sufrir? ¿Fue realmente una decisión fácil alejarse? ¿Lamenta algo de lo que sucedió? Estas son solo algunas de las preguntas que nos gustaría hacerle a Can. ***. ¿Hay esperanza para una reconciliación? ***. Esta es la pregunta que está en la mente de todos los fanáticos de Demet y Can. ¿Hay alguna posibilidad de que estos dos vuelvan a estar juntos, ya sea como amigos o como algo más? Si bien es imposible saberlo con certeza, la confesión de Demet sugiere que todavía hay un profundo respeto y cariño entre ellos. También parece indicar que Can está dispuesto a poner las necesidades de Demet por encima de las suyas. Sin embargo, también es importante ser realistas. Demet y Can han cambiado mucho desde que protagonizaron Erkenci-Kuş. Han crecido como personas y han tomado diferentes caminos en sus vidas. Tal vez sea mejor que sigan siendo amigos, apoyándose mutuamente desde la distancia. O tal vez en algún momento en el futuro, las estrellas se alineen y encuentren una manera de reconectar. Solo el tiempo dirá. ***. Mientras tanto, mis chismosos, ***. Mientras esperamos para ver qué le depara el futuro a Demet y Can, podemos seguir disfrutando de su trabajo individual y apoyándolos en sus proyectos. También podemos aprender de su historia. Podemos recordar que la fama y el éxito pueden ser difíciles de manejar, y que es importante proteger nuestra salud mental y emocional. Podemos recordar que las relaciones reales son complejas y requieren esfuerzo, comunicación y compromiso. Y podemos recordar que a veces, la mejor manera de mostrar nuestro amor es dar espacio a la persona que amamos. Y ahora, díganme en los comentarios, ¿qué lección creen que podemos aprender de la historia de Demet y Can? Estoy ansiosa por escuchar sus pensamientos. No olviden suscribirse al canal, darle like a este vídeo y compartirlo con sus amigos chismosos. Hasta la próxima. Besos.